Muchas gracias por su consideración y bueno, bienvenido, venerable. Buenas noches, gracias Winston, gracias Betty, y bienvenidos. Muchos saludos a todos desde el Dhamma Vihara, en un monasterio en México, y vamos a hacer unas pruebas de sonido y que estén viendo bien. Si por favor me pueden confirmar que me están escuchando y que están viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla antes de comenzar, por favor. Entonces, ok, entonces se escucha bien. Entonces, está bien. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020 y hoy día vamos a dar comienzo a esta presentación, el tiempo y el espacio, la perspectiva budista. Entonces vamos a comenzar ahora. Estoy compartiendo yo la pantalla. Entonces, como dijo Winston, esta es una conferencia que está patrocinada en conjunto. El Instituto de Estudios Budistas Hispanos, ustedes tienen ahí el enlace, y el Cultivo de la Atención Plena C, ahí también tienen el enlace. Entonces vamos a leer la primera lámina ahora, introducción. Entonces vamos a leer esto. La llegada del budismo a Europa y al continente americano es reciente si se considera su larga historia de 2600 años. No obstante esto, este se ha establecido gradualmente y ha estado echando raíces firmes. Se reconoce particularmente el aporte del budismo en áreas de la ética, psicología y meditación. Pero existe otra área en donde todavía la influencia del budismo es incipiente, rudimentaria. Se trata del área del paradigma, es decir, la perspectiva del mundo y de la realidad de acuerdo al descubrimiento del Buda. Es aquí en donde la influencia del budismo será aún mayor, aunque es difícil predecir cuánto se requerirá para que el paradigma budista comience a penetrar y a influir significativamente en las diversas esferas culturales de esta civilización. Las concepciones del tiempo y del espacio son dos aspectos importantes del paradigma budista. En esta conferencia exploraremos el tiempo y el espacio desde la perspectiva de este paradigma. Entonces, bueno, esa es una introducción y antes de comenzar yo quisiera decir por lo menos dos cosas. Una es que este tema da para mucho más que una conferencia. De hecho, algunas personas me sugirieron que fuera un ciclo de conferencias sobre este tema. Pero considerando que para poder estudiar en profundidad este tema se requiere estudiar la tercera canasta de las enseñanzas del Buda, además de la canasta de los discursos, y como esta es una conferencia pública, entonces decidí solamente preparar una conferencia, ¿no? Y espero, bueno, en esta conferencia generar interés en los participantes, de tal manera que los participantes se interesen un poco más en el estudio de la tercera canasta, de tal manera de que de esa manera nosotros podemos estudiar mucho más sobre esto. O sea, esto da para mucho. El tema del tiempo está tratado en la canasta de la Abhidhamma, en el primer libro, en el séptimo libro y también en el comentario del primer libro, etc. No sé cómo salirme de aquí. Perdón. Porque aquí se le pone volumen. Bueno. Entonces, vamos ahora. Entonces, nosotros dijimos en la introducción de que los aportes evidentes del budismo al mundo de Europa, América, a Occidente, es una ética, principios éticos basados en el principio de la no violencia, una ética universal. Esto es un aporte evidente, una psicología de la mente y también la parte de la meditación.
Pero hay un cuarto aporte, podríamos decir, que tiene que ver, concierne al paradigma. Y este aporte en realidad es algo que recién se está como conociendo. Entonces, ahora nosotros vamos a explorar un poco este paradigma del budismo. Entonces, esta conferencia va a tener dos partes. Una primera parte donde yo necesito introducirlos a ustedes un poco en el paradigma del budismo, porque para poder entender el tiempo y el espacio nosotros tenemos que entender cuál es el paradigma del budismo. Entonces, una vez que nosotros hayamos entendido de una manera breve y general este paradigma del budismo, nosotros podemos entrar a explorar el tema de la conferencia, que es el tiempo y el espacio. Entonces, la primera parte va a consistir en explorar este paradigma del budismo para después poder, con esas herramientas que vamos a adquirir en la primera parte, explorar, digamos, el tiempo y el espacio. Entonces, comencemos ahora entonces con el paradigma. Entonces, ahí nosotros tenemos el paradigma budista que se desprende del descubrimiento del Buda hace aproximadamente 2600 años, consiste en la realidad última, en Pali eso es Paramattha Satcha, que la realidad última son, como se denomina en el Abhidhamma y también en la canasta de los discursos, Dhammas, no en plural, y con minúscula. Que los Dhammas son los componentes finales e irreducibles de la existencia. O sea, de que nosotros podemos entender, normalmente cuando uno estudia el budismo con maestros, a uno le enseñan de que la iluminación del Buda o el descubrimiento del Buda, como yo prefiero llamarle, consistió en el descubrimiento de las cuatro nobles verdades, ¿no? O sea, cuando los maestros enseñan que el descubrimiento del Buda consistió en el descubrimiento de estas cuatro nobles verdades, ese es un enfoque soteriológico, uno podría decir, utilizando un término filosófico, un enfoque desde la perspectiva de la salvación. Pero en la canasta de los discursos también, por ejemplo, en el Udana Pali, el mismo Buda dice, en el primer discurso del Udana, que ese descubrimiento consistió en descubrir los Dhammas, que son los componentes finales e irreducibles de la existencia. Entonces primero el Buda descubre estos componentes finales e irreducibles de la existencia que se denominan Dhammas, y eso corresponde a una esfera que es la esfera de la realidad última. Y después el Buda enseña ese descubrimiento al mundo. Y para poder enseñar ese descubrimiento al mundo, él tiene que recurrir a la realidad convencional. Entonces, pero la realidad convencional, que en Pali se denomina Samuti Satcha, corresponde al mundo de los conceptos, Pañati, y los modos convencionales de expresión, Bohara. Los modos convencionales de expresión se refiere al lenguaje. Por ejemplo, nosotros ahora estamos utilizando un modo convencional de expresión que es la lengua española, el español. Entonces, esa realidad convencional que el Buda utiliza para transmitir al mundo su descubrimiento, en realidad es una realidad diferente que la realidad última, y es una realidad que depende de la realidad última y se construye a partir de la realidad última. Entonces nosotros en pocas palabras podemos decir que el paradigma budista consiste en este esquema de dos realidades, ¿no? Por supuesto de que el paradigma budista tiene muchas cosas más, pero nosotros no podemos entrar en esto ahora, pero nosotros podemos de una manera general decir que el paradigma budista que se desprende del descubrimiento del Buda consiste en que existen estas dos realidades, la realidad última y la realidad convencional. La realidad convencional es una realidad construida a partir de la realidad última. ¿Ok? Entonces, al final vamos a tener espacio, ¿no? Para preguntas y respuestas.
Entonces vamos a continuar. Entonces aquí nosotros tenemos un esquema, ¿no?, de las dos realidades. Entonces la realidad última, ¿no?, son los bloques con los cuales se construye. La realidad, esos bloques se denominan damas, y esos damas existen por razón de su propia naturaleza intrínseca, y como dijimos anteriormente, son los componentes finales irreducibles de la existencia, ¿no? Y la realidad convencional, ¿no?, que ahí nosotros tenemos ejemplos de realidad convencional, ¿no? Una casa, un caballo, o sea, pero la realidad convencional, por ejemplo, los nombres que nosotros le damos pueden ser diferentes de acuerdo a la lengua que usamos. Por ejemplo, casa ahí no es en español, pero puede ser house o no, geha en pali, ¿no? Entonces por eso le estoy poniendo en distintas lenguas, ¿no? Ahí hay un carro, un auto, es un carácter chino para referirse al auto. Tenemos un libro, una montaña, un árbol. Entonces esa es la realidad convencional. O sea que son los conceptos y los modos convencionales de expresión que se construyen a partir de la realidad última. O sea de que eso es muy importante que nosotros comprendamos desde un comienzo si nosotros queremos aprender sobre el tiempo y el espacio. Ahora, en los comentarios hay versos. Cuando los comentarios explican discursos, entonces es muy importante entender si el Buda pronunció un discurso en particular desde la perspectiva de la realidad convencional o de la perspectiva de la realidad última. Entonces, en muchos comentarios, cuando los comentarios explican un discurso en particular, un sutta en particular, el comentario dice, ¿no?, de que, por ejemplo, este discurso está expresado o está explicado desde la perspectiva de la realidad última, o este discurso está expresado o explicado desde la perspectiva de la realidad convencional. Entonces, en los comentarios, en varios comentarios, nosotros tenemos varios versos que yo voy a compartir ahora, porque estos versos son muy importantes también que nosotros entendamos correctamente. Entonces, en los comentarios nosotros encontramos este primer verso que dice: el completamente iluminado, el mejor de los que hablan, declaró dos realidades, convencional y última. Una tercera no se obtiene. O sea, esto es bien importante que nosotros entendamos. A veces uno escucha hablar de personas sobre el budismo y pareciera ser de que existiera una tercera realidad con la forma, ¿no?, en que explican, digamos, ciertas cosas sobre las enseñanzas del Buda. Pero esto es algo que nosotros tenemos que entender desde un comienzo, de que en realidad el Buda declaró, promulgó que existen solamente dos realidades, la realidad convencional y la realidad última. En base a esto, entonces cualquier enseñanza que nosotros analizamos o estudiamos del Buda, nosotros deberíamos poder analizarlo de acuerdo a estas categorías, de si esa enseñanza pertenece a la realidad convencional o si esa enseñanza pertenece a la realidad última. Entonces eso es bien importante que nosotros tengamos presente. Ahora, el segundo verso que nosotros encontramos en varios comentarios es: el lenguaje en el que hay acuerdo es real debido a las convenciones del mundo. El lenguaje de las realidades últimas es real debido a la existencia de los Dhammas. Entonces, este es el segundo verso que también es importante que nosotros entendamos bien. Entonces, el lenguaje es algo que es consensual, ¿no? De hecho, porque existe un consenso previo establecido, es que nosotros podemos comunicarnos y entendernos mutuamente. ¿Hay alguna persona? Delfina, por favor. No sé por qué está poniendo eso ahí. Entonces,
Entonces el lenguaje es real porque hay una convención previa que nos permite a nosotros estar de acuerdo. Entonces de esa manera nosotros podemos comunicarnos de una manera inequívoca entre nosotros. Entonces eso es la primera realidad, la realidad convencional. Y el lenguaje de las realidades últimas es real debido a la existencia de los dhammas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de realidades últimas, entonces esos conceptos que nosotros estamos utilizando para referirnos a esas realidades últimas, el referente o el significado de esos conceptos en realidad son lo que se llaman los dhammas. Entonces, eso es el segundo verso que es importante que nosotros comprendamos correctamente. Ahora, el tercer verso dice, por lo tanto, cuando el maestro, el señor del mundo, hábil en los usos de la lengua, se expresa en el lenguaje convencional, no existe falsedad, ¿no? O sea, de que a veces el Buda habla refiriéndose a cosas que existen solamente como conceptos, de acuerdo con la realidad convencional. Y a veces el Buda habla para referirse a cosas que pertenecen a la realidad última. Entonces, cuando el Buda utiliza el lenguaje que se refiere a conceptos, entonces ahí no existe falsedad. Y hay un cuarto verso que dice, no abusando del concepto, el Buda, cuando explica la realidad última, no translimita la convención. Por lo tanto, otro sabio, explicando la realidad última, tampoco debería translimitar la convención. O sea, de que estos versos son muy, muy importantes. Yo espero de que ustedes comprendan esto y que realmente puedan comprender la trascendencia de lo que hemos leído aquí. Porque en realidad cuando nosotros utilizamos el lenguaje, nosotros, y sobre todo cuando hablamos de las enseñanzas del Buda, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De tal manera de que nosotros expresemos correctamente y expliquemos correctamente si ese lenguaje que estamos utilizando para explicar y enseñar la enseñanza del Buda se refiere a conceptos o a la realidad convencional, o si ese lenguaje se está refiriendo a la realidad última. Y teniendo en cuenta lo que nosotros dijimos anteriormente, de que una tercera realidad no existe, no se obtiene, como dice en el primer verso. Entonces, en base a eso, cuando nosotros analizamos la enseñanza del Buda, nosotros deberíamos poder catalogar o clasificar lo que nosotros estamos estudiando o explicando, ya sea en la categoría de la realidad convencional, o los conceptos, o en la categoría de la realidad última, que es de los dhammas. Entonces, en base a eso, entonces, la realidad última, los dhammas, se pueden clasificar de diferentes formas. En los tratados de Abhidhamma se dice que hay 4 tipos de realidad última: la conciencia, Cheta, los factores mentales, Chetasika, los fenómenos materiales, Rupa, y el elemento incondicionado, Nirvana. Ahora, en realidad, ustedes van a encontrar diferentes formas de referirse a la realidad última en los discursos. Por ejemplo, los 5 agregados, por ejemplo, es una forma, cuando el Buda habla de los 5 agregados, se está refiriendo a las 3 primeras realidades últimas. Pero cuando el Buda habla de las 12 bases sensoriales, Ayatana en Pali, entonces esa es otra clasificación que el Buda utiliza y que en realidad también está incluida dentro de las 4 realidades últimas, o cuando el Buda habla de los 18 elementos, etc. Entonces hay distintas formas de hablar de las realidades últimas, pero una forma conveniente que se utiliza en los tratados de Abhidhamma es en esas 4 conciencia, factores mentales, fenómenos materiales y el elemento incondicional. Ahora,
Entonces aquí nosotros tenemos esto de una manera gráfica, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la conciencia, los factores mentales y la materia, que son las tres realidades últimas que son condicionadas. Y tenemos el elemento incondicionado, que es la cuarta realidad última, que es el nirvana, ¿no? Entonces, ahora, antes de continuar, entonces, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la realidad convencional es una realidad que se construye a partir de la realidad última. En otras palabras, la realidad convencional es una construcción mental a partir de la realidad última, ¿no? O sea, entonces, es porque existe la realidad última condicionada de que es posible que existan los conceptos, el lenguaje, etc. O sea, por favor, esto es bien importante, las implicaciones de este paradigma. Entonces, nosotros tenemos la realidad última, por ejemplo, en este caso es el objeto visible, que es una propiedad material, y la mente de los seres construye, ¿no?, una realidad convencional. En este caso es lo que nosotros vemos como una casa. Entonces eso es lo que es un concepto cosa que vamos a explicar brevemente en las siguientes láminas. Y a partir del concepto cosa nosotros podemos pasar al concepto nombre, casa, ¿no? En el caso del lenguaje en español, o puede ser house o en inglés, ¿no? O geha en pali, etc. Entonces nosotros, para poder construir los conceptos, necesitamos la realidad última. Sin la realidad última, no es posible la construcción de un concepto. Ahora, pero antes de continuar, yo necesito hablar de otra cosa. O sea, esta es una introducción, como le dije anteriormente. La sabiduría. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la sabiduría se puede clasificar de diferentes formas. Y una de clasificación que nosotros encontramos en el canon, en la canasta de los discursos, es la sabiduría adquirida en base al oído. Eso en pali se llama sutta, maya, pañá. La sabiduría adquirida en base a lo pensado, chinta, maya, pañá. Y la sabiduría adquirida en base al desarrollo meditativo, la meditación, que en pali se denomina bhavana, maya, pañá. O sea, de que hay tres tipos de sabiduría que se reconocen en las enseñanzas del Buda. Entonces, ahora van a entender por qué estoy hablando de la sabiduría ahora en las siguientes láminas. Ahora, entonces aquí nosotros podemos ver esto de una manera gráfica. Entonces nosotros tenemos la sabiduría basada en el oído, pertenece a la realidad convencional, y simplemente es adquisición de información, es decir, conocimiento general. No sé, por ejemplo, ¿cuál es la capital, no sé, del estado de Veracruz? Eso solamente a lo mejor las personas de México saben eso. Jalapa, no sé, ese es... en la época del Buda la sabiduría se adquiría de acuerdo a lo que uno oye, lo que uno escucha. Ahora uno la adquiere a lo mejor leyendo también. Pero ese tipo de sabiduría es el primer tipo de sabiduría, la sabiduría básica, la cual es también muy importante, ¿no?, que es la adquisición de información, ¿no? Y el segundo tipo de sabiduría es la sabiduría basada en lo pensado, lo razonado, etcétera. Entonces eso también pertenece a la realidad convencional, y este tipo de sabiduría consiste en la adquisición y procesamiento de información. Entonces en ese tipo de sabiduría nosotros podemos ubicar las diferentes ramas de la ciencia, desde las ciencias duras, como se dice, ¿no?, la física, química, etcétera, hasta, digamos, las ciencias, no sé,
humanistas, ¿no? Como, no sé, literatura, antropología, etcétera. Entonces, en este segundo tipo, ¿no? Y también se podría decir que la ciencia se incluye en la primera, pero como hay un procesamiento y raciocinio y, no sé, teorías que se tratan de demostrar, etcétera, entonces nosotros tenemos este segundo tipo de sabiduría, ¿no? Que es la sabiduría basada en lo pensado, Chintamaya Paña, ¿no? Y hay un tercer tipo de sabiduría que es la sabiduría basada en el desarrollo meditativo. Entonces, esta sabiduría pertenece a la realidad convencional y a la realidad última. Entonces, la realidad convencional sería el desarrollo de la tranquilidad, que es Samatha Bhavana, que es la meditación de tranquilidad. Y el segundo tipo de sabiduría es la realidad última, ¿no? Pertenece, que es el desarrollo de introspección, que es Vipassana Bhavana. Entonces nosotros tenemos aquí la sabiduría basada en el desarrollo meditativo, ¿no? Que pertenece ya sea a la realidad convencional y a la realidad última, dependiendo del tipo de desarrollo que sea. Si es el desarrollo de la tranquilidad, entonces pertenece a la realidad convencional. Y si pertenece al desarrollo de la introspección, pertenece a la realidad última. Entonces, ahora, de acuerdo a la enseñanza del Buda, el grado más elevado de sabiduría es ese que se obtiene por medio del desarrollo meditativo, que consiste en dos tipos. Entonces, allá lo mismo, el desarrollo de la tranquilidad, que no podemos entrar en eso, y el desarrollo de la introspección. Pero lo importante aquí es entender de que de los tres tipos de sabiduría, el tercero, que es la sabiduría que se obtiene o se adquiere por medio del desarrollo meditativo, es el mejor tipo de sabiduría. Porque es por medio de esta sabiduría que uno puede alcanzar la liberación del sufrimiento. Ahora, en los suttas nosotros tenemos este pasaje que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el Dasutara Sutta, el Buda pregunta y responde cuáles son las dos cosas que deben ser desarrolladas. Entonces, tranquilidad, samatha e introspección vipassana. Estas dos cosas deben ser desarrolladas. O sea, de que este tipo de sabiduría se logra por medio del desarrollo meditativo. Ahora, la sabiduría basada en el desarrollo de la introspección, Vipassana Bhavana, permite no solo comprender y delimitar la realidad última, es decir, los dhammas condicionados, sino también comprender y delimitar qué pertenece a la realidad convencional y qué pertenece a la realidad última y la relación entre ambas realidades. O sea, de que esto es bien importante que nosotros entendamos. O sea, de que la sabiduría que uno obtiene por medio de la introspección o vipassana es comprender la realidad última, cada una de las realidades últimas, de acuerdo a su naturaleza individual. O sea, cada realidad última tiene una naturaleza, una característica individual y también tiene una característica universal, como por ejemplo la impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. O sea, eso es parte de la sabiduría que se obtiene por medio del desarrollo de la introspección. Pero también la sabiduría esta significa que pertenece a la realidad convencional, ¿no? Y qué pertenece a la realidad última. Esto pertenece a la realidad convencional. Esto pertenece a la realidad última. ¿Cómo esto que pertenece a la realidad convencional se logra a partir de la realidad última? Todo eso es la sabiduría adquirida por el desarrollo de la introspección. Ahora, nosotros podemos ver esto en los diagramas. Entonces nosotros tenemos los dhammas, que son los bloques, ¿no? Los componentes de la realidad o de la existencia. Entonces cada uno de los dhammas individuales puede ser comprendido y delimitado
por medio del desarrollo de la introspección. O sea, de que si ustedes han practicado la meditación de atención plena y la meditación de vipassana, ustedes saben, ¿no?, que ustedes tienen que observar con claridad, ¿no?, las realidades últimas, o sea, la respiración como objeto táctil, ¿no?, las sensaciones en el cuerpo, etc. Entonces nosotros tratamos de comprender cada una de estas damas individuales por medio de la meditación vipassana o de introspección. Ahora, con relación a la... pero también nosotros tenemos que entender, esto es un concepto, por ejemplo. Esto no es una realidad última, ¿no? Y este concepto se construye a partir de esta realidad última. Entonces, eso también es una sabiduría que se adquiere por medio del desarrollo de la introspección. O sea, de que uno puede navegar, uno podría decir, entre estas dos realidades, cuando uno desarrolla, por medio de la sabiduría adquirida, ¿no?, por medio de esta práctica de vipassana, ¿no? O sea, no es solamente comprender y delimitar las realidades últimas, sino también comprender y delimitar qué son los conceptos y cómo estos conceptos se construyen por medio de la realidad última. Entonces, esto era importante que lo dijera para poder continuar ahora, ¿no? Ahí tengo una lámina más. Entonces, la sabiduría adquirida por el desarrollo de la introspección es solamente por medio de este tipo de sabiduría que se puede asignar el tiempo y el espacio a su categoría correcta. O sea que nosotros ahora vamos a estudiar el tema de la conferencia, después de que nosotros hemos adquirido todas estas herramientas. Entonces, con lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora en estas láminas, desde que comenzamos, nosotros podemos ahora proceder a estudiar sobre el tiempo y el espacio. Entonces, pero era importante que yo mencionara acerca de esta sabiduría, porque es solamente por medio de esta sabiduría que nosotros podemos realmente asignar correctamente el tiempo y el espacio, ya sea a la realidad última o a la realidad convencional. Ahora vamos a, utilizando las herramientas o el material que hemos estudiado, contestar esa pregunta. Entonces, pero hay una cosa más que nosotros necesitamos comprender. Dentro de la realidad convencional hay dos tipos de conceptos. Bueno, eso es una clasificación importante, que es lo que se llama el concepto nombre y Namapañati en Pali, que es el nombre o designación que transmite el significado, y el concepto significado o concepto cosa, que es el significado denotado por el concepto nombre. O sea, eso lo vemos en esta lámina, ¿no? Entonces nosotros construimos a partir de la realidad última un concepto cosa, que es la casa física que nosotros vemos. Entonces, lo que nosotros vemos a través de la puerta de la mente, digamos, es un concepto cosa, ¿no? Y ese concepto cosa tiene asignado un concepto nombre que es el nombre casa. Entonces eso también es parte de la realidad convencional. O sea que hay dos tipos de conceptos. El concepto como significado, que se llama Attapañati, o concepto cosa también, y el concepto como eso que hace conocer, que es el concepto nombre, que se llama Namapañati. Entonces, pero todos estos dos conceptos son construidos a través de la realidad última, por medio de la realidad última. Ahora, hay un pasaje muy importante en el Compendio de la Abhidhamma que dice lo siguiente: no obstante que los conceptos como significado no existen como realidades últimas, estos son objetos de la conciencia como sombra de las realidades últimas. O sea, de que, por ejemplo, la casa que nosotros vemos normalmente, entonces, eso que nosotros vemos es un concepto. Y ese concepto lo podemos ver porque es como una sombra, digamos, de una realidad última. O sea, este pasaje es bien importante. Eso lo pueden ver en el Abhidhamma Sanghaha y Anuruddha.
Entonces ahora con todas las herramientas que nosotros hemos adquirido, pues vamos a preguntarnos a qué categoría realidad corresponde el tiempo. ¿No? Entonces, tenemos un signo de pregunta ahí. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, el tiempo es un concepto cosa. ¿No? Vamos a explorar más esto ahora. O sea, el tiempo no es una realidad única. Entonces, esto es importante lo que nosotros tenemos aquí. El concepto del tiempo se construye a partir de las realidades últimas de la conciencia, chitta, y factores mentales, cetasika, llamados en conjunto mente, nama. O sea, de que es a partir de las dos primeras realidades últimas, de la conciencia y factores mentales, que se construye el concepto del tiempo. Cada momento mental, debido a que es un fenómeno condicionado, tiene tres submomentos: surgimiento, presencia y cesación. Y cada momento mental es seguido, yo lo pongo entre comillas, porque en realidad la mente no se mueve, sino que después de que una mente surge y cesa, surge otra mente y cesa. Entonces, cada momento mental es seguido por otro momento mental. Entonces, la raíz del tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, subyace en la condicionalidad de la mente. O sea, de que precisamente en la conciencia y los factores mentales. Entonces, esto que está aquí es importante. Entonces, nosotros aquí tenemos un momento mental. Un momento mental consiste un evento cognitivo, le podemos llamar, consiste de la conciencia que establece el nexo entre el órgano sensorial y el objeto, y esa conciencia surge siempre acompañada por cierto número de factores mentales o contenidos de la conciencia. Entonces, es a partir de ese momento mental que nosotros construimos el concepto del tiempo, que los seres construyen el concepto del tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos conceptos del tiempo, digamos, como segundo, por ejemplo, minuto, hora, día, mes, año, década, siglo, eón. No sé, el eón no es un periodo de tiempo definido como es un siglo, pero bueno, un siglo son mil años, una década, ¿no? Son 10 años, un año son 12 meses, un mes son 30 días, etc. Entonces, todos esos son conceptos. Y esos conceptos son creados, construidos, podría decir, precisamente porque existe la realidad última, que es ese momento mental, ese evento cognitivo, que consiste en esos tres submomentos de surgimiento, presencia y cesación. Ahora, hay un sutta en el Anguttara Nikaya donde el Buda dice que todo lo condicionado tiene esos tres momentos. Esa es la característica de lo condicionado: el surgimiento, la persistencia y la cesación. Entonces, esa es la unidad mínima de la mente, nosotros podríamos decir. Entonces, y como ese momento mental es irreducible, o sea que no puede ser ulteriormente dividido, entonces eso es una realidad última. Pero es a partir de esa realidad última y esa sucesión de surgimientos de las realidades últimas que se construye el concepto del tiempo. Ok, entonces vamos a volver sobre el tiempo al final. Lo veamos ahora sobre el espacio. Entonces, la pregunta es, ¿a qué categoría en realidad corresponde el espacio? O sea, hay una brújula, no sé, los puntos cardinales. No sé si ese icono representa el espacio, pero bueno. Ahora, pero para entender sobre el espacio,
nosotros tenemos que primero ver que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay 4 tipos de espacio, diferentes clases de espacios. Eso está tomado del comentario del primer libro de Abhidhamma y también el comentario del 5º libro de Abhidhamma. También en los suttas el Buda habla del elemento de espacio, pero es en el Abhidhamma donde nosotros tenemos ya una mucho más profundidad tratado este tema. Entonces, primero tenemos el espacio externo. Ahí ustedes tienen términos en Pali. Akasa es uno de los términos para espacio. Ayata significa externo. Entonces, Ayata Akasa es el espacio externo, o también se llama Ayata Akasa, ¿no? Entonces, el espacio externo es, por ejemplo, el espacio entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol, un espacio sin obstrucción. Y el espacio después, el segundo tipo de espacio es lo que se llama el espacio circundado. En Pali es Parichina Akasa. Entonces, por ejemplo, es el espacio, yo no estoy en una recámara, una habitación ahora, entonces entre un muro y otro hay un espacio, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el espacio circundado. En realidad son distinciones que se hacen, pero en realidad son lo mismo, ¿no? O por ejemplo, no sé, dentro de una botella que no tiene nada, o en un hoyo, en un pozo, entonces eso es el espacio circundado. Y hay un tercer tipo de espacio, que es el espacio infinito. Es un término largo en Pali, Akasanancha Yatana, que es la base del espacio infinito. Entonces este es el espacio que es objeto de la primera llana inmaterial. O sea, de que son ciertos tipos de absorciones meditativas que se obtienen por medio de la meditación. Samatha, de tranquilidad. Es el espacio que se obtiene cuando se deja de prestar atención al signo conceptualizado de cada signo. No podemos entrar en eso aquí. Y el cuarto es el espacio delimitante, que es Akasa Dhatu, y este es el espacio que existe entre los diferentes grupos materiales, Kalapa. Entonces, ese espacio delimitante ustedes lo estudian cuando estudian el Abhidhamma. Entonces, hay 4 tipos de espacio. Entonces, aquí nosotros tenemos gráficamente el espacio externo, es un concepto. El espacio circundado es un concepto. El espacio infinito de la primera llana inmaterial es un concepto. Y el espacio delimitante es una realidad última, pero es una realidad última no concretamente producida. Ahora, se dice de que la materia, hay 2 tipos de propiedades materiales o fenómenos materiales. Los fenómenos materiales concretamente producidos, que son los fenómenos materiales reales, que son verdaderas realidades últimas, porque son producidos por alguna de las 4 causas que se genera la materia. Pero hay otras propiedades materiales, entre ellos el espacio delimitante, que es una propiedad, se considera como una propiedad material, pero no está producida por ninguna de las 4 causas con que están producidas las otras propiedades materiales. O sea, nosotros estamos hablando aquí de un nivel subatómico, podríamos decir, porque cada uno de estos kalapas o grupos de propiedades materiales está separado de otros grupos de propiedades materiales o kalapas. Entonces, lo que separa un grupo de propiedades materiales de otro es lo que se llama el espacio delimitante. Y como ese espacio delimitante es el espacio que separa, digamos, un grupo individual de otro grupo individual, entonces ese espacio delimitante se considera como una realidad última, pero es una realidad última que no está producida concretamente por ninguna de las 4 causas. Entonces nosotros ahora sabemos que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, el espacio también es un concepto cosa, ¿no? El tiempo también es un concepto cosa, ¿no? Pero cuando nosotros nos referimos al espacio como concepto cosa, o como concepto como significado, nos estamos refiriendo a los 3 primeros tipos de espacio, que es el espacio
externo, el espacio circundado, y el espacio, perdón que no sé si todavía tengo batería, sí, y el espacio infinito. Entonces nosotros hemos respondido a estas preguntas en base a las herramientas que nosotros estudiamos en la primera parte de esta conferencia. Entonces, nosotros podemos decir del espacio lo siguiente. El concepto de espacio se construye a partir de la realidad última de los fenómenos materiales, que son los 4 elementos primarios, y los fenómenos materiales secundarios producidos por 4 causas. Ahora no podemos hablar sobre esas causas. Cada momento material, debido a que es un fenómeno condicionado, tiene 3 submomentos de surgimiento, esencia y cesación. Y cada momento material es seguido, pues entre comillas, por otro momento material. La raíz del espacio subyace en la condicionalidad de la materia. O sea que nosotros podemos decir de que el concepto del tiempo, de una manera muy general, se construye a partir de la conciencia y los factores mentales de la mente, y el concepto del espacio se construye a partir de la tercera realidad última, que es de la fenómenos materiales, rupa. O sea, de que, un concepto viene el tiempo viene de la conciencia y los factores mentales, y el espacio se construye a partir de la materia. Si no existiera materia, no existiría el concepto del espacio. Si no existiera la conciencia y los factores mentales, no existiría el concepto del tiempo. Ok. Ahora, entonces aquí nosotros tenemos de una manera gráfica que un momento material, el momento material siempre consiste de 2 grupos de propiedades materiales, que es la materia primaria, que son los 4 elementos primarios o esenciales, y la materia secundaria, que se agrupa, ¿no? Cada grupo, el grupo mínimo tiene 8 propiedades materiales. Los 4 elementos primarios, el color, el olor, el sabor, ¿no? La forma. Entonces nosotros aquí tenemos el momento material, y a través del momento material construimos el concepto del espacio. ¿Ok? Entonces, ahora, estamos llegando al final. Ya han pasado más de 45 minutos, que es el tiempo que yo quisiera que duraran las conferencias. En el paradigma budista, tanto el tiempo como el espacio son conceptos, construcciones mentales que pertenecen a la realidad convencional. Comprender y discernir qué es la realidad última, qué es la realidad convencional, los conceptos, y la relación entre ambas realidades, es parte de la sabiduría adquirida por medio del desarrollo de la introspección. Es por medio de esta clase de sabiduría que es posible asignar correctamente el tiempo y el espacio a la categoría de la realidad convencional, conceptos. Entonces eso es importante. Ahora, para terminar, hay un verso en el Mula Pariyaya Yataka, que es el Yataka número 245. Los Yatakas, los versos son canónicos. Entonces esto es un verso canónico que dice: el tiempo consume a todos los seres y también se consume a sí mismo. Pero ese ser que consume el tiempo, ese cocina al cocinero de los seres. Ahora, para poder entender este verso, nosotros primero tenemos que entender la historia asociada con este verso. Ahora, si ustedes han leído el Majjhima Nikaya, que son los discursos medios, ustedes van a encontrar que el primer discurso del Majjhima Nikaya se llama el Mula Pariyaya Sutta. El Mula Pariyaya se puede traducir así de una manera muy general como la raíz de todo. O sea, ahí no dice todo, pero
pero bueno, podemos traducirlo de una manera así provisional como la raíz de todo. Ahora, resulta ser de que esta es una historia, este Jataka es una historia de una vida anterior del Buda, cuando era un bodhisattva, y se dice de que él era un maestro y tenía discípulos a quienes les enseñaba. Pero esos discípulos, después de que el Buda en la vida anterior, el bodhisattva, le enseñó todo lo que le tenía que enseñar, pensaron y se creyeron de que sabían más que él, ¿no? Y la historia cuenta de que había un árbol caído en el jardín de la casa, y entonces los discípulos golpearon el árbol y como estaba el árbol ya seco, entonces sonaba hueco. Entonces hicieron la broma de que su maestro era hueco, así como sonaba ese árbol. Entonces se dice de que el bodhisattva, el Buda, en esa vida anterior, les dio este verso como un acertijo, ¿no? En realidad este verso es un acertijo que les dio el bodhisattva a estos discípulos que tenía para ver si entendían de qué se trata. O sea, sobre todo la segunda línea, ¿no? Entonces, luego de nuevo, el tiempo consume a todos los seres y también se consume a sí mismo. Pero ese ser que consume el tiempo, ese cocina al cocinero de los seres. Entonces, ¿quién es ese ser que consume el tiempo? Ese ser que cocina al cocinero de los seres. Eso es un poco el acertijo. Y se dice de que el bodhisattva le dio este verso como acertijo, le dio 7 días para que pudieran responderle de qué se trata, y por supuesto que los 7 días no pudieron. Entonces él mismo les demostró, ¿no?, de que en realidad no sabían tanto como pretendían saber, ¿no? Entonces esa historia, ¿no?, tiene su historia del presente, ¿no?, porque había también en la época del Buda unos bhikkhus que eran originalmente brahmanes, que pensaban de que, o se consideraban que eran superiores en conocimiento al Buda. Entonces por eso el Buda contó esta historia de la vida pasada. Entonces, pero bueno, la historia esta, entonces a ver, no sé, si quieren se los dejo para la próxima, como el Buda se los dejó. Pero nos vamos a contestar esto. Entonces, el tiempo consume a todos los seres y también se consume a sí mismo. O sea, esta es la primera línea. Ahora, el verbo en Pali es gasati, G-H-A-S-A-T-I, que literalmente significa come, ¿no? Devora, se podría traducir gasati. O sea, una traducción más literal sería el tiempo come o devora a todos los seres, ¿no? Ahora, el comentario del Jataka explica de que cuando se dice que consume y devora no significa que literalmente se los come, ¿no? No, o sea, como a lo mejor un león se come una gacela. Lo que quiere decir es de que el tiempo le va quitando las facultades vitales a los seres, ¿no? Y también la juventud, a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo. O sea, entonces, y a medida que va pasando el tiempo, ¿no? O sea, uno va perdiendo cualidades físicas y también mentales. Entonces eso significa que el tiempo consume a todos los seres hasta que uno muere. Pero también ahí dice, el tiempo también se consume a sí mismo. O sea, de que cuando yo empecé a hablar, por ejemplo, o sea, a las 7 p.m. o 7:05, entonces ese tiempo en que yo empecé a hablar no pasa a el tiempo, por ejemplo, que yo estoy hablando ahora. No, el comentario explica de que el tiempo de la mañana no logra, no alcanza al tiempo de la tarde. ¿No? Entonces, por eso se dice que el tiempo también se consume a sí mismo, ¿no? Pero ese ser que consume el tiempo, ese cocina al cocinero de los seres. Entonces, ¿quién es ese ser que consume el tiempo? ¿No? Entonces, ese ser que consume el tiempo, ese cocina al cocinero de los seres, ¿no? Entonces se dice de que es ese ser que ha erradicado todas las impurezas mentales. Entonces, cuando se erradican las impurezas mentales, ¿no?,
se dice que ese ser consume el tiempo, ¿no? Y ese ser que consume el tiempo, porque ha erradicado las impurezas mentales, ese ser cocina al tiempo, que es el cocinero de los seres. O sea, tengo ahí el verso en Pali si les interesa, también el comentario, pero está muy interesante esta historia y también este verso, ¿no? Y hay una última lámina, porque ya ha pasado casi una hora. Entonces aquí nosotros tenemos que la realidad última de la mente y la materia, que son condicionadas, ¿no? Se construyen los conceptos del tiempo y el espacio, pero el elemento incondicionado se dice, en Pali se denomina kala vimutta, que es que algo que está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, cuando la mente puede realizar o hacer objeto este elemento incondicionado, entonces este elemento incondicionado está fuera del tiempo, ¿no? Se dice que está fuera del tiempo porque, a diferencia de las realidades de la mente y la materia, el elemento incondicionado no está sujeto a un surgir y a un cesar. El elemento incondicionado, a diferencia de la mente y la materia, que es impermanente porque surge y cesa, el elemento incondicionado no se establece un comienzo, no tiene un comienzo ni un fin. Se dice de que es permanente. Entonces, eso que es permanente no tiene tiempo. Ahora, para finalizar, quiero hacer solamente una reflexión con relación a esto que hemos hablado y particularmente del paradigma budista. Ahora, ustedes, si ustedes han estudiado y leído las historias o los suttas, las historias en la época del Buda, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, el Buda poseía, no sé, ciertos conocimientos directos, en Pali se denominan aviña, y también muchos de sus discípulos también poseían estos conocimientos directos, ¿no? Hay 6 tipos de conocimientos directos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, desplazarse por el espacio o ir a otros planos de existencia, ¿no? Escuchar, digamos, el oído divino también, el ojo divino que permite ver a otros seres de otros planos, etc. Y no solamente en la época del Buda, sino que si ustedes ven después, por ejemplo, los comentarios, por ejemplo, en el tercer concilio budista, el rey Asoka manda a su hijo y a su hija, que eran Bhikkhu y Bhikkhuni, a la isla de Sri Lanka, y si ustedes leen la historia de Mahinda, que era el hijo del rey Asoka, se dice de que él fue a la isla de Sri Lanka y llevó el budismo a Sri Lanka, pero no fue como nosotros vamos normalmente desplazándonos, sino que fue a través de poderes sobrenaturales, ¿no? De hecho, si ustedes van a Sri Lanka, ustedes pueden conocer el lugar donde supuestamente Mahinda aterrizó, digamos, y llegó, digamos, ahí a Sri Lanka, ¿no? Entonces, la reflexión que yo quiero hacer es de que estas cosas para el mundo moderno y la concepción científica que nosotros tenemos del mundo y cómo parecen cosas, no sé, imposibles de realizar, cosas que no tienen un sustento con la realidad. Pero la reflexión que yo quiero hacer es de que precisamente eso quizás se deba a que el paradigma que la ciencia o en el mundo se utiliza ahora para entender la realidad, le faltan elementos, ¿no? Y si se incorporan estos elementos que pertenecen al paradigma budista, ¿no?, muchas otras cosas quizás se puedan entender. Porque estas cosas, como por ejemplo todos los poderes o conocimientos directos del Buda y sus discípulos, ¿no?, son pervasivos o ocurren muchas veces en las escrituras budistas, ¿no? Entonces esa es la reflexión final que yo quería hacer con relación a eso. Espero haberla expresado correctamente. Entonces, bueno, ha pasado ya más de una hora. Entonces, si quieren, vamos ahora a preguntas o comentarios con relación a lo que hemos tratado ahora.
Entonces, la pregunta de Santos Michelena. La materia no necesita de la mente que la perciba como concepto. Por supuesto, o sea, sin la mente, la materia no se puede percibir, ¿no? Pero, a ver, porque hay algunas escuelas de budismo que dicen, ¿no?, de que todo el mundo objetivo es una emanación o una interpretación de la mente. Pero en realidad, de acuerdo con el budismo, bueno, sobre todo en la parte Theravada, solamente los conceptos son representaciones o construcciones. Pero la materia como realidad última, eso tiene una existencia real. O sea, de que yo creo de que a lo mejor en estas escuelas hay una interpretación parcial de eso, porque si nosotros tomamos los conceptos, entonces nosotros podemos decir de que sí, ¿no? Como los conceptos son construcciones mentales, entonces bueno, se puede hacer, digamos, a lo mejor un salto y decir, bueno, es una creación de la mente. Pero no sé hasta cuánto se puede ir, tan lejos se puede ir en eso. Pero cuando nosotros hablamos de los objetos de la mente, que no son los conceptos, ¿no? Como ustedes han estudiado eso, los objetos de la mente, es de 6 tipos. Pueden ver en el capítulo 3 del compendio de la vida, ¿no? O sea, de que puede ser la conciencia, los factores mentales, la materia sutil, ¿no?, los conceptos y la realidad incondicionada. O sea, eso tiene una existencia real, ¿no? O sea, no sé si respondo a la pregunta, pero cualquier cosa me dice. ¿Alguna otra pregunta? También pueden levantar la mano y usar el micrófono. Adelante, Salim. Hola, venerable, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, la vida que conocemos nos enseñan en las escuelas todos esos conceptos, ¿no?, que utilizamos del día a día para poder comunicarnos, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una persona que naciera aislada de todo? ¿Es un mecanismo natural del humano hacer los conceptos de la realidad última? ¿O estamos...? Sí, todos los seres en realidad construyen la realidad convencional o conceptual y lingüística también a través de la realidad última. Ahora, pero claro, los conceptos es algo aprendido. Entonces, si uno no va a la escuela o si los papás no le enseñan, digamos, a hablar, pues esa persona no va a tener esa capacidad cognitiva de la realidad convencional como si alguien que ha estudiado todo eso, porque en realidad todo eso es aprendido, ¿no? No sé si es eso lo que usted está preguntando. Sí, pero más allá, o sea, por ejemplo, esas personas estarían, digamos, más cerca de poder ver a través del proceso de introspección la realidad última tal como es. O sea, no necesariamente, porque por ejemplo los animales también, ¿no? Ellos manejan una realidad conceptual mucho más limitada, ¿no? Pero no, o sea, porque para ver la realidad última se requiere del tercer tipo de sabiduría, ¿no? Entonces, eso no es algo, ¿no?, de que, por ejemplo, uno pone un niño y lo deja ahí en el bosque, ¿no?, que crezca, ¿no?, y que va a poder, digamos, iluminarse. No sé si eso es lo que te quiero decir. Comprender la realidad última. Eso te dice. O sea, que estuviera más cerca de... porque se quitaran todo el bagaje que nosotros hemos aprendido a través de la escuela por conceptos. Claro, pero lo que usted dice es muy bueno, muy importante, porque lo que pasa es de que los conceptos son absolutamente esenciales y importantes, ¿no?, para el funcionamiento de una sociedad y una civilización, ¿no? O sea, en el Lama Sangani, hay un pasaje que dice que todos los Dhammas son las rutas de los conceptos. ¿Y qué quiere decir eso? De que uno puede crear diferentes conceptos a través de las mismas realidades últimas.
¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, diferentes civilizaciones, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Civilizaciones increíbles como la maya, ¿no? O sea, todo lo que lograron, ¿no? O si usted se va a otro continente, ¿no? Los egipcios, ¿no? O la civilización china, ¿no? O sea, usted ve todo lo que estas civilizaciones han hecho, ¿no? Entonces, son distintas formas de conectarse, digamos, o vincularse con la realidad última. Entonces, por eso tienen diferentes lenguajes, ¿no? Diferentes tipos de arte, o sea, muchas cosas así, ¿no? Los conceptos son fundamentales, pero volviendo a lo que usted dice, pero también pueden ser una obstrucción, ¿no? Porque los conceptos son como un velo que no nos permiten a lo mejor traspasar eso, ¿no? Y ver que detrás de esa realidad conceptual hay otra realidad, que es la realidad última. Por ejemplo, o sea, en la ciencia, el tiempo y el espacio, o sea, por ejemplo, que son cuestiones que maneja, por ejemplo, la cuestión de la física, ¿no? Son, digamos, de acuerdo con el budismo, son conceptos lo que ellos están manejando, ¿no? Y mire a través del manejo de los conceptos a lo que ha llegado la ciencia y la tecnología, ¿no? Ok, cualquier cosa me dice. A ver, voy a leer aquí algunas de las cosas que dicen, ¿no? Porque estoy perdiéndome aquí varias cosas. Entonces yo había respondido una pregunta, ¿no? De Santos Michelena. Ok, Soledad Luque, Leonides de los Santos. Entonces podemos decir que nuestra mente etiqueta eventos y a eso denominamos tiempo. Bueno, la mente no sé, a ver, ¿por qué no toma el micrófono? Etiqueta que, o sea, a ver, Leonidas. No, el concepto del tiempo es un concepto que nosotros elaboramos a través del surgimiento de la mente y la conciencia y los factores mentales, ¿no? Entonces, una conciencia y factor mental que surgió, digamos, antes, ¿no? Entonces pertenece al pasado, ¿no? Entonces nosotros podemos, digamos, catalogar, digamos, eventos cognitivos, digamos, temporalmente. No sé, por ejemplo, yo ayer, no sé, salí a tal lado y anteayer fue a otro lado, hizo otra cosa, ¿no? A ver. Soledad Luque, cuando nacemos, bueno, cuando uno, en realidad, cuando nacemos, no sé si se refiere al nacer o a la concepción, porque de acuerdo con el budismo, el primer momento es lo que se llama Pati Sandhi, que es el momento de reconexión. En ese momento, en realidad no hay concepto, ¿no? Es un surgimiento de conciencia y factores mentales y ciertas propiedades materiales, en el caso de una reconexión humana y el objeto que esas conciencias toman. Ok, Danilo Roberto Acevedo. Ok, gracias. Santos, Michelena. Es en relación con la lámina donde el tiempo lo construye la mente. El concepto de espacio, bueno, claro, el concepto de espacio lo construye la mente también, ¿no? Pero ese concepto de espacio se construye a través de la materia, ¿no? Espero haber respondido a esto. En ese caso no es la mente quien construye ese concepto de espacio, sí, exactamente, es la mente la que construye el concepto de espacio. Pero para poder construir el concepto de espacio, la mente requiere de la materia. Cualquier cosa me dice. Ernesto Camacho. Entender la realidad última del tiempo nos ayuda. No, pero en realidad el tiempo no es una realidad última, es un concepto. Nos ayuda a eliminar el dolor porque nos permite liberarnos del concepto mental de pasado y de futuro, ¿no? Es necesario el mismo proceso con el espacio. En realidad, para eliminar el dolor o el sufrimiento, como se dice, la primera noble verdad, no, se requiere la comprensión de las realidades últimas, condicionadas.
O sea, el Buda dice que las realidades últimas condicionadas tienen que ser completamente comprendidas, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer con relación a la primera realidad última, con relación a la primera noble verdad, que es la verdad del dolor o del sufrimiento. Thomas, el tiempo es una ideación burda del ser humano y de algunas especies de loros. Y el espacio, que depende del tiempo, es lo mismo. No, el espacio, bueno, el espacio es un concepto, ¿no?, diferente que el concepto del tiempo, ¿no? Pero ambos son conceptos cosas o conceptos significados, ¿no? Nama, bueno, Nama, la primera A tendría que ser larga. Nama es solamente la mente. En Pali Nama, uno de los significados es la conciencia y los factores mentales. Nama también puede significar nombre. Elena Limón levantó la mano. A ver, adelante. Sí, venerable, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, son dos, pero están como relacionadas. Una es que si la ciencia, pues, bueno, occidental, que es en la que estamos, le falta, digamos, le faltaría evolucionar como integrar el paradigma budista. Y por otro lado, que si las prácticas que se llaman como esotéricas, que son, pues, no sé, un poco como las de los chamanes o gente que puede estar en dos lados o también que ve otras cosas y así que pudiera pensarse que son como los conocimientos directos del Buda, no sé si eso se puede decir, pero que no son adquiridos por la introspección, por el vipassana ni nada. ¿Cómo podríamos como considerar eso? Ahora, esos conocimientos directos son conocimientos directos que se alcanzan por medio de la realidad, la meditación de tranquilidad, ¿no? O sea, de que, entonces, y esa meditación de tranquilidad, de acuerdo con el budismo, no es exclusivamente del budismo. O sea, de que cualquier persona, cualquier otra, incluso en otras religiones, puede la gente practicar eso y también desarrollar esos conocimientos, ¿no? O sea, de que es posible, ¿no?, de que en otras religiones y otras personas que no practican la enseñanza del Buda, pero practican meditación de tranquilidad, tengan esos conocimientos directos, como por ejemplo, no sé, el ojo divino, el oído divino, desplazarse y todo eso. Sí. O sea, ¿esa es la pregunta? Sí, y la otra es como que nuestra ciencia así aceptada occidentalmente, le faltaría, digamos, evolucionar o integrar esto, porque esa ciencia, digamos, como que no acepta, ¿no?, estas cosas. Claro, o sea, de acuerdo con el budismo, o sea, la ciencia, bueno, el tiempo y el espacio son conceptos, están manejando conceptos, ¿no? Bueno, la teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad y todo eso, ¿no?, acepta, ¿no?, que el tiempo es algo relativo, ¿no? Sí. O sea, la realidad conceptual convencional es una realidad relativa. O sea, no es absoluta, ¿no? O sea, Sí. y también, o sea, hay un sutta en el Sutta Nipata, en el Apakavaga, ¿no?, que el Buda dice, ¿no?, de que la realidad convencional ha sido creada por seres ordinarios, ¿no? Y los seres ordinarios toman a la realidad convencional o el mundo de los conceptos como algo absoluto, ¿no? Pero en realidad, como es algo construido a través de la realidad última, entonces todo eso es relativo, ¿no? Entonces, de acuerdo con el budismo, volviendo a la pregunta, sí. Entonces, por eso lo que quise decir al principio es la cuestión del paradigma budista, ¿no?, es algo incipiente, rudimentario, ¿no? Entonces, si realmente se entiende bien todo esto, ¿no?, entonces el aporte del budismo puede ser muy grande, ¿no? Sí. Porque en realidad toda la cuestión del conocimiento científico está basado, ¿no?, en toda esta cuestión de manipulación y la proliferación de la realidad conceptual, ¿no? Sí. O sea, hay una persona que venía aquí al monasterio que estudiaba Vidama hace muchos años,
que es antropólogo, ¿no? Estudió antropología en, no sé, en una universidad de Estados Unidos. Y entonces, a mí me interesa un poco toda la cuestión de la antropología, entonces le pregunté bueno, ¿cuándo se fundó la antropología? ¿No? O sea, porque es una ciencia nueva, no comparada con otras, ¿no? Y me dijo, bueno, que a finales del siglo XIX, si no mal no recuerdo. Y entonces y le pregunté, bueno, ¿cuántas ramas de antropología hay ahora? Bueno, o sea, si hay alguien que es antropólogo, por favor me dice el número. Yo soy, pero... ¿Cuántas hay? No, muchísimas, cada vez se integran más, la ¿No? psicológica, ¿No? la Pero cuando industrial. se fundó, digamos, esa rama de la ciencia, ¿no? Sí. Levi Strauss, y no sé, bueno, era una sola, ¿no? Entonces uno puede ver ahí, ¿no? Cómo hay una proliferación, ¿no? Porque el ser humano ha descubierto, ¿no? Que de esa manera puede avanzar el conocimiento. Entonces se va, o sea, digamos, especializando cada vez más. Entonces, claro, o sea, hay que estudiar, digamos, no sé, antropología filosófica, no sé, o otra cosa, porque ya no se puede estudiar todo, ¿no? Pero, digamos, entonces la ciencia, o sea, ha adquirido, digamos, esa habilidad, ¿no? De expandir, digamos, el conocimiento y la civilización y la tecnología y todo, de esa manera. Pero es una manera, digamos, basada en la realidad conceptual, convencional. Entonces el paradigma budista lo que puede aportar precisamente es, porque si uno acepta de que esa realidad convencional en la cual, digamos, está basado, digamos, toda la ciencia y el conocimiento, es una construcción a partir de la realidad última, ¿no? Entonces a lo mejor, no sé, la forma de adquirir conocimiento no va a estar basado tanto en la proliferación de información, porque, ¿no? Pues imagínense la proliferación de información. Afortunadamente hay computadoras ahora, ¿no? Que nos permiten a nosotros. Pero bueno, sí, o sea, sí, es correcto. O sea, que de acuerdo con el budismo, es un poco deficiente eso. Sí. Ok. Muchas gracias, venerable. Ok, hasta luego. Paulina Amézaga. Mi pregunta tiene que ver con la última reflexión que nos hizo sobre los conocimientos directos del Buda y los brahmanes de su época. Esa capacidad para desplazarse por el espacio e ir a otros planos de existencia, escuchar o ver a otros seres, etc. ¿Cómo es posible que surja o se adquiera? Con esto me refiero a si es un manejo de la mente a través de la introspección, del cultivo de la presencia, o de cómo es posible lograrlo. Le agradezco mucho. Bueno, esos conocimientos son por medio de la meditación samatha o de tranquilidad. Entonces hay que desarrollar las llanas de la materia sutil. Hay 4 o 5 llanas de la materia sutil. Entonces hay que escoger un objeto que conduzca, digamos, hasta la última llana. Hay ciertos tipos de objetos como discos, la respiración también, las moradas sublimes. Entonces son meditaciones samatha que permiten alcanzar, digamos, la quinta o la cuarta llana de la materia sutil. Entonces cuando el individuo ha alcanzado y ha adquirido maestría en estas llanas que se llaman, entonces el individuo hace una resolución, ¿no? Y entonces puede alcanzar esos conocimientos directos, ¿no? Entonces, ahora, hay historia, por ejemplo, hay una historia del Lama hablando del concepto del tiempo, creo que es en el capítulo número 4, que se llama Pujapatika, se llama, historia de una mujer, ¿no? De que ella vive, no me acuerdo bien si 20 o 30 años en el plano humano, cuando muere reconecta en el mismo plano de los devas en que había muerto, y las personas de que con ella estaban cuando había muerto, ni se percataron de que había faltado, porque el tiempo es relativo, ¿no? O sea, entonces esa historia, bueno, si quieren después se las comento. Fran, partiendo del punto que la mente no se mueve, ¿cómo influye el tiempo y el espacio en el momento de la reconexión?
Claro, o sea, en realidad la mente, o sea, es inmaterial, o sea, que no se mueve. La reconexión es simplemente un surgir de conciencia, factores mentales y ciertas propiedades materiales, hablando, por ejemplo, en el caso de un plano humano, después de que ha surgido y cesado lo que se llama la conciencia de muerte, ¿no? Simplemente así, ¿no? Pero no se dice de que, ¿no? Pero lo que pasa es de que como tiene que surgir y cesar la conciencia de muerte para que pueda surgir la conciencia de reconexión, entonces nosotros decimos que la conciencia de muerte no pertenece, digamos, a un tiempo anterior de la conciencia de reconexión. Quiero decir, si un ser muere hoy, ¿se puede decir que reconecta mañana o en el mismo espacio? Bueno, mañana sí, bueno, en realidad la mente surge y cesa muy rápido. O sea, de que es infinitesimal el momento de reconexión después del momento de la conciencia de muerte, ¿no? El espacio, bueno, puede ser no solamente en el plano humano, puede ser en otros planos. No necesariamente en el mismo lugar. Hay muchas condiciones ahí que pueden influir. Michael, sobre el espacio. No me queda clara la diferencia entre el espacio externo, distancia, y el delimitante. ¿Por qué el delimitante ocurre solo a nivel micro o subatómico y no a nivel macro? O sea, de que el espacio delimitante es el espacio que separa los grupos de propiedades materiales que son en Pali se denominan calapas, ¿no? Entonces, como los grupos de propiedades materiales están juntos en realidad, ¿no? Entonces, lo que permite distinguir un grupo de otro, este espacio, digamos, intragrupo, ¿no? Entonces, ese espacio es completamente diferente. Entonces, ese espacio se considera como una realidad última, no concretamente producida. Pero estamos hablando de partículas materiales y, ¿no? Sí, subatómicas. Entonces, hay el grupo más básico de propiedades materiales tiene 8 propiedades materiales, ¿no? Cada una de esas propiedades materiales es una realidad última, pero cada una de esas 8 propiedades materiales siempre surgen en grupo. Lo mismo es la conciencia, por ejemplo. Siempre la conciencia surge con factores mentales. La conciencia que menos factores mentales tiene es 7 factores mentales, ¿no? Pero no obstante eso, se dice de que la conciencia y cada uno de los factores mentales son realidades últimas diferentes, pero están indisolublemente ligadas, lo mismo con la materia. Entonces, ese grupo de 8 propiedades materiales se le van agregando otras propiedades materiales, ¿no? Diferentes tipos de propiedades materiales. Entonces, el espacio delimitante es el espacio que separa esos grupos, ¿no? Pero ese espacio, a diferencia de los grupos que se dice que están producidos por alguna de las 4 causas, ese espacio se dice de que no es producido por ninguna de las 4 causas, ¿no? Esas propiedades delimitantes no existen a nivel macro, ¿no? A nivel macro, el espacio que nosotros vemos en realidad es una construcción de la mente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir. No grabé hoy día, pero está en YouTube. La conferencia está en el canal de YouTube del 10. Bueno, les doy a Betty que lo estoy viendo ahí, ya no sé, Winston, si todavía está ahí. Sí, Bernal. Bueno, pues, no sé, Bernal, si no hay más preguntas. Como dije anteriormente,
Pues esto da para mucho, mucho. Y para poder aprender bien sobre este tema es importante el estudio de la tercera canasta de la gestión de salud. Entonces, para poder estudiar esto se requiere estudiar por lo menos el compendio de la vida. ¿No? Entonces, de esa manera nosotros podemos entrar en otro tema, ¿no? En relación a la mente, con relación a la materia, la condicionalidad. Bueno. Muy completa su conferencia, su plática, venerable. Realmente nos quedamos convidados al segundo taller, segundo curso, porque es como un taller, es un instructivo muy interesante de todo lo que tenga que ver con el tiempo y el espacio, lo que uno cree, el concepto. Nos quedan a todos, yo creo que ganas de seguir escuchándolo. Por hoy damos por terminado esta conferencia de parte de CAPAC. No sé si tenga algo más que agregar y invitarlo y pedirle otra plática más dentro de un mes. Sí, nosotros estamos platicando con Winston y vamos a ya instituir una plática cada viernes a fin de mes. Perfecto. ¿No? Entonces el próximo, no sé qué día es, en octubre, el viernes, el último viernes de octubre, vamos a dar una plática. El tema lo estamos viendo, pero son temas así de actualidad también. O sea, no tanto, ¿no? Un poco trascienda también la parte de la enseñanza del Buda en sí misma, sino que toque otros temas. Entonces eso vamos a hacer a partir todos los fines de mes. ¿No? Y lo profesionalizamos, lo hacemos juntos. Muchas gracias, venerable, por tomarnos en cuenta. Sí. Estamos muy, muy encantados. Y bueno, pedirles a todos los que somos miembros de CAPAC y a todos recordarles que el venerable no cobra nada por sus enseñanzas, que estas enseñanzas son gratuitas, pero como ustedes saben, el monasterio pues siempre tiene gastos y les solicitamos sus donativos. Les haremos llegar la cuenta directa del monasterio para que ustedes hagan sus donativos, que los vamos a agradecer y acuérdense que son méritos para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Winston, por invitarme. Gracias, Venerable, por tomarnos en cuenta a todos los de CAPAC. Buenas noches. Ahí lo estoy viendo a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Desde Cancún, ¿no? Bueno, muchos saludos. Bueno, gracias. buenas noches. Buenas noches, gracias, venerable. Gracias a todos por participar. Y seguimos entonces en nuestras redes y los eventos los iremos publicando. Buenas noches a todos. Gracias. Ahí también la veo a Verónica. Muchos saludos. Adiós. Hasta luego. Gracias, Venerable. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Nandro. Nandro, sí.